¿Refrigeración líquida o un disipador de aire? ¿Cuál es el mejor y cuál prefieres tú? Pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Estamos en 2007. Asetek, una empresa relativamente joven en el mundillo del PC, lanzó en colaboración con HP la primera PC de escritorio que, aparte de sus altas especificaciones y su elevadísimo precio que tenía, hacía uso por primera vez de una refrigeración líquida como disipador principal, dejando de lado a lo que en aquel entonces era un componente que parecía que jamás iba a ser desplazado y que sería siempre un componente esencial al momento de armar una PC. Claro está, me refiero al disipador de aire. Asetek es una empresa danesa y diseña muchas bombas de refrigeración líquida para ordenadores, tanto para centros de datos como para ordenadores de sobremesa. Posee patentes de muchos sistemas de refrigeración líquida OEM, que son usadas por empresas como Corsair, NZXT, entre otros. Se podría decir que la empresa Asetek prácticamente inventó la refrigeración líquida todo en uno tal y como lo conocemos, y que se puede usar para disipar tanto el procesador como la gráfica. Echemos un vistazo de cómo se enfría un procesador. En plena carga de trabajo, la cubierta metálica, que todos los procesadores tienen, recibe el calor del mismo procesador. La base de disipador recibe ese calor y lo disipa al exterior mediante los tubos de calor que son enfriados por los ventiladores. Una refrigeración líquida funciona de la misma forma con unos cuantos detalles. Uno de esos detalles está en el bloque de agua que hace contacto con el procesador. Este bloque, que generalmente es de cobre, está diseñado para que el líquido refrigerante fluya por toda la superficie de manera eficiente. A medida de que el líquido refrigerante circula a través del bloque de agua, este absorbe el calor del bloque de agua y continúa fluyendo, ya estando caliente, hacia el radiador. Los ventiladores se encargarán de enfriar las aletas del radiador y disminuirá su temperatura para que vuelva a fluir nuevamente al procesador, pero esta vez siendo un líquido frío. Como verán, ambos componentes son efectivos en su trabajo, que es disipar el calor. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Un disipador de aire o una refrigeración líquida? La respuesta es muy ambigua, pero primero tienen que saber la razón de por qué nacieron las refrigeraciones líquidas. Estamos en 2007 y el auge de construir por uno mismo tu propia PC estaba dando sus primeros pasos. En aquel entonces los procesadores tenían un elevado consumo ITDP, por lo que los disipadores de aire no siempre lograban tener una buena temperatura. Pero cuando Asetek lanzó su refrigeración líquida todo en uno al mercado general, fue muy bien recibido, ya que era una gran solución para mantener a raya las elevadas temperaturas que tenían los procesadores en aquella época. Pero también generó un nuevo estatus para los poseedores de una PC gamer o para todo aquel que estaba recién construyendo una, en que si no tenías una refrigeración líquida en tu construcción te veían como un ser básicamente inferior. Así que poco a poco las refrigeraciones líquidas fueron ganando popularidad y era un componente necesario en una PC gamer, mientras que los disipadores de aire poco a poco iban quedando relegados y cayendo en popularidad y ventas. Pero, ¿saben una cosa? Ambos componentes funcionan mejor en diferentes situaciones. Mira, ambos tipos de disipadores tienen sus ventajas y desventajas. Los disipadores de aire son más baratos y más fáciles de instalar que los disipadores de agua, pero también son menos eficientes en la disipación de calor. Bueno, no digamos que son menos eficientes, más bien tienen un cierto límite de disipación. Mientras que los disipadores de agua son más eficientes en la disipación del calor o tienen un límite más elevado de disipación, pero también son más caros y requieren cierto espacio en tu gabinete y ciertas conexiones adicionales en tu placa base.
Y aquí está el detalle. Si tu procesador tiene un elevado consumo y TDP, ve por una refrigeración líquida. Y si tienes un procesador muy eficiente con un bajo consumo, ve por un disipador de aire, así de simple. ¿Y por qué les cuento todo esto? Verán, he estado recibiendo varios correos electrónicos de mis suscriptores pidiéndome recomendaciones sobre placas chinas, procesadores y gráficas. Pero el componente que más se repite es el disipador, ya sea de agua o de aire. Muchos desean que les recomiende un buen disipador, pero cuando lo hago me dicen: ¿es un disipador de aire? Yo quiero una refrigeración líquida barata, o al revés, ¿es un disipador líquido? Muy caro para mí, yo quiero un disipador de aire barato. Bien, para aquellos que tienen un procesador con un elevado consumo y TDP y desean una refrigeración líquida barata, no hagan eso, muchachos. Una refrigeración líquida como estas no tiene sentido para un procesador que sabes que tiene altas temperaturas. Estos disipadores son una versión muy recortada de lo que es una verdadera refrigeración líquida. Es más, un disipador de aire relativamente económico es más eficiente que estas refrigeraciones líquidas. Como lo vimos anteriormente, la refrigeración líquida nació para mantener a raya las elevadas temperaturas que tenían los procesadores de hace 15 años, cosa que los disipadores de aire no podían hacerlo o les costaba mucho. Actualmente los procesadores están siendo muy eficientes y tienen un consumo y TDP cada vez más bajo, salvo algunas excepciones, por lo que los disipadores de aire están volviendo a resurgir y están desplazando en ventas a las refrigeraciones líquidas. Es más, ya los fabricantes han sacado nuevos diseños con formatos más grandes y rediseñándolos para ser muy eficientes al momento de disipar el calor, y el precio que tienen es muy tentador. Yo tengo un procesador Xeon 2678B3 y si lo usara únicamente para juegos, bien podría vivir perfectamente con un disipador de aire, digamos, de gama media. Pero no me armé esta PC con este procesador calenturiento únicamente para juegos. Yo lo uso para otras cosas. Lo tengo trabajando a full carga de trabajo casi todo el día y por eso invertí en una refrigeración líquida un poco cara, ya que invertir en una refrigeración líquida de marca reconocida es una inversión donde sabes que tendrás unas excelentes temperaturas con un nivel de ruido casi nulo. Y esa es otra de las bondades de tener una refrigeración líquida. Es casi silencioso cuando está trabajando a todo lo que da, a diferencia de tener un disipador de aire donde el ruido es más elevado. Con una refrigeración líquida vas a tener excelentes temperaturas, un bajo ruido, y estéticamente se verá muy bonito en tu gabinete. Pero también tienen su lado malo. Una refrigeración líquida disipa muy bien el calor gracias a su radiador, pero al ser muy eficiente, todo ese calor disipado lo expulsará fuera del gabinete y notarás que la temperatura de tu habitación o tu espacio de trabajo será más alta, o sea que notarás el calor cerca de ti. Otro detalle y lo malo de una refrigeración líquida es que si se te malogra la bomba ya fuiste, o se repara o lo reemplazas por completo por otra refrigeración líquida. En cambio, un disipador de aire es prácticamente imposible de que tenga un daño que requiera alguna reparación. Literalmente es un componente que te acompañará de por vida, o sea que será una única inversión para prácticamente toda la vida. Y yo te puedo asegurar de que tener una refrigeración líquida tiene su fecha de caducidad gracias a la permeación. Búsquenlo en Google. Mi refrigeración líquida, que lo tenía junto con un i7 4790K, lo compré en 2014 y lo jubilé en 2018. Solo me duró 4 años y tuve que cambiar de disipador ya que no estaba disipando como lo hacía en sus primeros años. Y esto es culpa de la permeación. ¿Podría volver a llenarlo de líquido refrigerante? Pues sí. Aunque este modelo y muchos otros más no tienen forma de poder reemplazar el líquido, existen maneras poco prácticas para renovar el líquido refrigerante, pero no todo el mundo tiene el ingenio y las ganas de querer hacer eso. Actualmente los disipadores de aire son una excelente elección de compra. Muchos son muy baratos y de buena calidad. Esto es para tratar de competir contra las refrigeraciones líquidas de gama media y gama alta. Últimamente estoy más interesado en los disipadores de aire, y ahora que tengo uno después de tanto tiempo, extrañaba esa simplicidad de su diseño y lo fácil que es instalarlo en la placa base sin tantos contratiempos. Pero ambos componentes tienen sus pros y contras, pero yo sí recomiendo de que compres un disipador de aire de alta gama. Aunque a veces lleguen a ser algo ruidosos y pesados, últimamente están siendo diseñados de forma muy eficientes y con unos precios que no son una locura. Si vas por una refrigeración líquida, ya sea por estética o porque tu procesador
en verdad lo necesita, recomiendo que siempre vayas por uno de alta gama, de marca reconocida y que tenga la posibilidad de poder cambiarle el líquido refrigerante cuando llegue la hora. En cuanto a los disipadores baratos de AliExpress, al final obtienes la calidad que pagas, ya sea si compras un disipador de aire de estos o una refrigeración líquida que lo más resaltante que tiene son sus luces RGB. Así que trata de escoger sabiamente. Si tienes un disipador que te resultó ser muy bueno, házmelo saber en los comentarios junto con el procesador con el que lo estás usando, para así ayudar a aquellos que recién estén armando su PC gamer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias.